concluyendo el ciclo de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República, tenemos la presencia del doctor Tabaré Vázquez, candidato por el Frente Amplio. Doctor, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Cómo se ve usted mismo en la relación que ha tenido con la prensa? Yo recuerdo algunos episodios bastante picantes. En la última que perdió o en la penúltima, llegó a acusar a la televisión de ser responsable de parte de la derrota, me acuerdo. Luego estaba su famosa frase de las cáscaras de banana que le tiraban los medios, ¿no? Cada presidente tuvo un tipo de relación con la prensa, ¿verdad? Pero usted en el transcurso y luego llegó a tener posiciones críticas contra lo que consideraba opositores en los medios de prensa. ¿Sigue teniendo esa visión de los medios de comunicación? El tiempo pasa y uno con el paso del tiempo aprende. Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hace 15 o 20 años atrás las apreciábamos de distinta manera. Pero hay un concepto central que a mí me parece prudente que se tenga en cuenta por parte de los medios de comunicación. Sin duda, los medios de comunicación en todas sus expresiones juegan un rol importantísimo en cualquier sociedad moderna o también en las viejas sociedades. Y en función de ello, creo que sería bueno que los medios de comunicación, con total libertad, ¿verdad? No es una fuerza que se quiera imponer desde mi parte hacia los medios de comunicación, tuvieran la expresión de cuando informan, informar, y cuando opinan, que tienen todo derecho de opinar, establecer que están opinando. Separar esas dos acciones. Informar libremente y opinar libremente. Pero no transitar el camino de dar una información que es meramente una opinión de un medio de comunicación. Eso es lo que usted piensa de cómo deben funcionar los medios. Pero la pregunta concreta, ¿usted sigue viendo acechanzas? ¿Sigue viendo...? No, acechanzas no, pero sin duda algunos medios de comunicación tienen una filiación hacia un determinado partido político partidario, de derecha o de izquierda. Yo no quiero nombrar ningún medio de información acá, si es necesario lo digo, pero esto que estoy afirmando en este momento es fácilmente comprobable, ¿verdad? Fácilmente comprobable. Por ejemplo, El País tiene una clara filiación de cercanía con el Partido Nacional. Y La República tiene una clara filiación de cercanía con la izquierda uruguaya, con el Frente Amplio. Eso me parece que no está mal, reitero. Pueden dar toda la opinión que les parezca, pero no confundir información con opinión. ¿No hay más enemigos en los medios de comunicación para usted? Como en algún momento pareció haber. Pueden haber, digamos, adversarios políticos, sí, porque El País, por ejemplo, que defiende determinado posicionamiento político. ¿Usted opina que la editorial que El País tiene luego se refleja en lo que los periodistas, trabajadores, independientes? No, más que el editorial, por cierto, todo el derecho a hacer el editorial que al país le parezca. Pero cuando estamos en las páginas de información y usted ve cierta tendencia a que esa información es simplemente una opinión y quiere pasar como información, me parece que esos terrenos habría que delimitarlo, no con ninguna reglamentación específica, sino con una propia, digamos, definición del medio de comunicación. El Frente gastó casi el doble para publicidad en televisión que el Partido Nacional. Sin embargo, uno mira y le da la sensación de que hay más avisos del Partido Nacional.
Yo por razones obvias, como usted comprenderá, tengo poco tiempo para ver pero puede ser que hayan pero cobrado... tengo esa impresión también, tengo esa impresión. ¿Puede ser que sea una cuestión de precios, que le hayan cobrado diferentes precios? No lo sabe. No sabía decirlo. No sabe. No, en esa parte financiera de mi fuerza política no he participado. Está muy bien. ¿Sabe que hoy publicamos en el diario la información sobre cómo se controla a los dirigentes políticos o a los partidos políticos el dinero que reciben? Y la verdad que es una ley llena de agujeros, por todos lados. Digo, concretamente, la ley permite por determinados caminos lavar dinero de narcotráfico, directamente. Y eso fue una ley que se aprobaron los propios dirigentes políticos. Y uno puede decir, bueno, la aprobaron y lo que esperan de la ciudadanía es confianza en que van a actuar. Y esto yo lo comparo con el programa del Frente en el sentido de que apela a lo mismo del ciudadano a la hora de saber cómo se van a financiar determinadas promesas, ¿no? Ustedes hacen promesas y no dicen cómo las van a financiar. Y me da ahí, aunque son temas distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que ambos apelan a lo mismo, que es la confianza de la gente simplemente a la palabra del dirigente político, cuando quizá habría que mostrar, de alguna manera, en el caso de La Plata, que realmente no hay dudas, y me parece que los partidos políticos deberían ponerle cifras a las cosas y decir, bueno, esto me cuesta 100 que yo voy a sacar de tal lugar, pero el Frente no lo hace. No, bueno, vamos por parte. Y vayamos al punto confianza. Y separemos acción de gobierno de acción de partido político. Voy a referirme a los dos aspectos. Primero, acción de gobierno. Creo que el Frente, y modestamente quien habla, cuando se ha comprometido en llevar adelante un determinado tema, ha cumplido. Y si no lo hemos hecho, hemos rendido cuentas y explicado por qué no lo pudimos hacer. Y no en temas fáciles. Yo me había comprometido con una serie de temas personalmente y cumplí con esos temas, incluso generándome ese cumplimiento algunos problemas dentro de mi propia fuerza política. Creo que en razón de ello, desde el punto de vista del ejercicio de un eventual tercer gobierno del Frente que me toque presidir, he procurado ganarme la confianza de la gente. Y creo que algún nivel de confianza he logrado. Cuando hablamos del programa de gobierno del Frente Amplio para un eventual tercer gobierno, y damos elementos de cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a cumplir la gestión, también estamos dando cómo la vamos a financiar. Por ejemplo, un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Hemos hablado de los montos aproximativos. Esa es una promesa incumplida. La vamos a cumplir ahora en el tercer gobierno, pero se han llevado... Pero le pongo un ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el que usted tuvo, seguramente el Frente, tuvo toda la voluntad de prometerla, toda la voluntad de hacerla, y por las razones que fuera, no pudo hacerla, ¿no? Yo diría que hay parcialmente una certeza en su análisis, pero no total. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vamos a incluir o que vamos a trabajar en el tercer gobierno en un Sistema Nacional Integrado de Cuidados ya se están haciendo, muchas. Lo que no se ha logrado, y es lo que nosotros vamos a intentar, es darle organicidad, racionalidad y generar lo que es un sistema, ¿verdad? Crearlo. Un sistema abierto. Crearlo. Claro, crearlo. Pero vamos a crear el sistema en función de cosas que ya están y cosas que ya se han hecho. Pero creo que el Frente Amplio desde el ejercicio de gobierno ha ganado credibilidad y confianza. Con respecto a la fuerza política, es el Frente Amplio que está manejando absolutamente todas las finanzas de la campaña electoral y el Frente Amplio va a cumplir con total transparencia la declaración de los ingresos que ha tenido en la campaña electoral y de los egresos que ha tenido en la campaña electoral.
a mí no me cabe la menor duda. ¿Usted sabe cómo lo hicieron en la última vez? ¿Sabe cómo lo hicieron? No tiene idea. Yo estaba en la presidencia de la República, no podía participar en actividades Fue partidarias. tremendo, había cosas que parecían una tomadura de pelo. Bueno, por todos los partidos, sí, sí. Pero por el Frente Amplio también. Había unas cosas que estoy eran una tomadura de pelo realmente. Estoy seguro que las cosas que eventualmente no estuvieran bien hechas se van a corregir y va a ser una declaración transparente porque no tenemos nada para esconder, realmente. Realmente no tenemos nada para esconder. Lo que hemos recibido, el informe que yo tengo, ¿verdad? Sí, ustedes no, pero capaz que el que ponen sí, ¿eh? De distintas empresas, bueno. Sin quererlo, no. Pero hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, no recibimos recursos económicos de las tabacaleras, aunque se nos ofrezca, para dar un ejemplo. Y de las empresas que llegue, seguramente todas van a tener una actitud transparente. Y el grueso del financiamiento va a estar dado por lo que le toca a la fuerza política en función de los votos que tenga. Doctor, el otro día cuando lo entrevisté en el programa de BTV, usted le puso cifras de costos a 5 o 6 cosas importantes que el Frente propone, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el programa terminó sin que usted me dijera, porque digamos, hay como 2 áreas en las que el Frente va a tener que gastar dinero. Una es el gasto efectivo de las obras que te promete, uh-huh, y otras son aquellas promesas en materia impositiva de dinero que no va a estar, pero que no va a entrar, que también va a sumar al déficit, digamos, ¿no? Y usted no me dijo, así como me dijo las cifras de las cosas que van a hacer, no me dijo la cifra de cuánto le va a costar al Frente las exoneraciones impositivas y exenciones que aparecen en su proyecto. ¿Por qué es eso? ¿Porque usted porque no le parece relevante? ¿Porque no lo, no, es relevante, no lo estudió en ese momento? No, es relevante, pero muchas de esas exenciones van a estar en función directa de las inversiones que lleguen al país, que uno estimula a través de ciertos estímulos. Pero hay algunas que son ya, ¿no? Hay algunas que tienen que ver con el ya, ¿no? Pero yo no puedo adivinar qué inversiones más van a llegar al país y qué exenciones tributarias, el monto de las exenciones tributarias que uno invierte para estimular el ingreso de las inversiones, ¿verdad? Por lo tanto, los cálculos son estimativos. Lo que sí puedo decirle que lo que estamos proponiendo en números para llevar adelante distintos aspectos del programa de Frente Amplio están respaldados en conceptos que permiten sustentar esos números. En conceptos económicos. Vamos a aumentar seguramente, pensamos, la recaudación de la Dirección General Impositiva. Generando nuevos impuestos, no. Salvo el que ya dijimos de educación primaria, ¿verdad? Para las escuelas, para el sector rural, aquellos establecimientos mayores de 200 hectáreas, no va a haber nuevos impuestos. Pero sí la gestión que cumple la DGI, que ha mejorado sustancialmente y que viene increciendo año a año, permite pensar que vamos a tener mayores ingresos en los próximos años. En primer lugar, gestión. En segundo lugar, el Uruguay ha vivido una revolución en su matriz productiva, que ha sustentado una base de lanzamiento para los próximos 5 años. Un ejemplo, puedo dar más si usted quiere, pero voy a darle un ejemplo. El Uruguay en el año 2005 exportaba alimento sustentable, ¿verdad? Alimento adecuado para 9 millones de personas. En el año 2013 exportó alimentos para 28 millones de personas. Y el Uruguay está capacitado para producir alimentos para 50 millones de personas. Muy bien, usted puede decir, bueno, ¿para qué quiere generar alimentos para 50 millones de personas? ¿Habrá en el mundo un mercado que capte esa producción de alimentos? Sí. En el mundo se calcula que para el 2050 3.000 millones de personas engrosarán la clase media.
con capacidad de compra y necesidad de compras de alimentos y alimentos de calidad. El Uruguay está preparado para enfrentar ese desafío. Por tanto, es lógico pensar que el sector productivo va a seguir creciendo. Fíjese usted, en el sector cárnico, carne bovina, en 5 años el Uruguay mejoró la productividad bovina en un 14%, que se mide en kilos de carne por hectárea. La producción agrícola mejoró en un 45% gracias a la innovación que incluyó. La industria alimentaria, agrícola, ganadera y la producción primaria constituyen aproximadamente el 9% del Producto Bruto Interno. Pero eso no son logros de gobierno, digamos, ¿no? No, yo no estoy diciendo que sean logros de gobierno. El gobierno generó condiciones para que esto pudiera ser hecho, pero hay méritos también de los inversores, de los trabajadores, de los productores, de la sociedad. Siendo lo que el gobierno por eso yo digo, cuando se habla solo que la bonanza que vive el Uruguay por el viento de cola, se está menospreciando todo ese trabajo. Ahora, pero eso ¿por qué? ¿Por qué se va a menospreciar eso si en realidad eso no le corresponde al gobierno? Pero se está menospreciando no al gobierno, se está menospreciando a la gente que trabajó, que produjo. Pero a las cosas que le corresponden al gobierno. Uno dice, 11 años de crecimiento económico, 11 años de crecimiento económico, y a uno le queda la sensación, así como hablábamos de la sensación de los avisos de televisión, sí. Le queda la sensación de que, sin despreciar el impacto que hubo sobre la pobreza, sí. sin despreciar nada de eso que ya lo conocemos, a uno le queda gusto a poco. Bueno, déjeme terminar la primera pregunta y después le contesto esta. La producción va a seguir aumentando. Por tanto, evidentemente, estamos preparados para eso. Usted ve la cantidad de silos nuevos que hay en el interior del país, que cuestan varios millones de dólares. Es decir, que invierte en silos varios millones de dólares, no lo hace para este año. No, para está claro. Es decir, que vamos a crecer. Sí. Por tanto, los ingresos van a aumentar y esto nos permite ser optimistas que vamos a poder financiar sin problema lo que estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno a través de números que yo he dado en el otro programa. Parece un economista, ya está proyectando lo que va a pasar. Yo creo que los economistas proyectan y después si sale más o menos bien o sale más o menos yo creo ajustan. que economista no, creo tener una percepción política, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que tener a su frente un hombre que tenga una concepción política, además de saber economía. Pero voy a la otra pregunta. Ya, respecto, como preámbulo de la otra pregunta, le digo que estuvo aquí en el Observador de Televisión Rossi, el ex ministro de Transporte, un hombre muy cercano a usted, diciendo que se precisan para mejorar la infraestructura en materia de carreteras 6.000 millones de dólares. Mínimo. 6.000 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿y en todos estos años de crecimiento no cayó una moneda para ese lado? Sí, mire. ¿Qué es tan importante para transportar la producción? Bueno, ¿qué es tan importante para...? ¿Por qué llegamos ahí? Vamos pregunta por pregunta. Esta última ya se la voy a contestar de pique. ¿Sabe cuánto se invirtió en este quinquenio en la red vial del Uruguay? No. 1.300 millones de dólares. Sí. Es un 20%, menos un 20%. Sí. De lo que es que el Estado no puede hacer todo. Por eso estamos proponiendo un plan nacional estratégico de infraestructura que apele a la participación público-privada, sobre todo de los privados. La cultura de que el Estado uruguayo tiene que hacer todo en este mundo actual no corre. La izquierda tiene que acomodarse a eso, ¿no? Pero quiero ir a la pregunta anterior, no quiero que quede sin respuesta. Usted dice que quedó sensación a poco. Ahora, usted dispone de determinada cantidad de dinero para hacer determinadas cosas. Entonces, hay que ver del nivel que se parte. Si usted me dice, tenemos una bonanza en los próximos 10 años, desde el punto de vista económico, y no avanzamos sustancialmente en superar la situación en la que hoy estamos, que es mucho mejor de la situación que había hace 10 años, sí, yo se lo llevo. Ahora, nosotros agarramos un país en el subsuelo, un país fundido,
un país con un 38% de pobreza. Se rescató más de un 26%, 27% de esa gente de la pobreza, se sacó del nivel de pobreza. Hablamos el otro día de esto, sí. De cómo al levantar ahora hay más exigencias. La gente quiere más. Pero yo creo que se lograron cosas importantísimas. Yo le dije que sin despreciar la pobreza y sin despreciar todo eso, desapareció la indigencia. Hay algunas cosas como le mencioné la infraestructura, pero le podría mencionar la educación, por ejemplo. Sí, pero en educación hay un plan Ceibal. Sí, que los niños de este un plan país Ceibal que se le ocurrió a usted como ninguno. En medio de su mandato, que si lo hubiera mandado, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Vamos, usted y yo sabemos que lo hizo. Como lo hizo, porque si lo hacía por las vías institucionales, pero el plan en sí se incluye dentro de los principios fundamentales de nuestro Frente Amplio. Igualdad de oportunidades, democratización de la educación. Yo soy un defensor, usted sabe que soy un defensor del Ceibal. Pero le quiero decir, hay que ver los recursos que se dispone desde el punto de vista económico y del punto de partida, ¿verdad? El Uruguay estaba muy mal, hoy ya no está tan mal, ¿verdad? Está mucho mejor. Entonces yo creo que no fue ni una década perdida, ni que no se aprovechó en toda su dimensión. Se priorizaron temas que se superaron. La generación de puestos de trabajo. No nos olvidemos que había un 12-13% de desocupación cuando llegamos al gobierno, hubo casi hasta un 20%, y hoy estamos en un 6%. Yo lo hablé con el ministro de Economía. Vamos a ver si podemos mostrar unas gráficas sobre la escuela, sobre el liceo de Joaquín Suárez. La escuela de Joaquín Suárez. Vamos a verlas. El otro día, ahí están, así están los salones y baños de Joaquín Suárez, dice, sí. Hace años que los alumnos deben aguantar 4 horas sin ir al baño. Están aguantando, o sea, tienen que ir a hacer pis y el olor hediondo se hace insoportable. Si la plata está, ¿por qué no arreglan de una vez?, se preguntó una madre. Yo en la otra entrevista le preguntaba por un caso del Liceo 13, y usted me dijo, no vayamos a lo puntual, pero si yo quisiera producir imágenes como esta, estoy seguro que le podría mostrar un montón, ¿no? Entonces, cuando lo llevamos a lo básico, a lo elemental, y uno dice 10 años de crecimiento, ¿no? Y hacemos análisis macro, a veces pienso que nos olvidamos de las cosas más sencillas que tenemos en la esquina de casa y que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un país que creció durante 11 años haya escuelas donde los chiquines tienen que apretar la pierna para no hacerse pis durante 4 horas? Yo pienso en mis hijos y digo, no es justo esto. Sí. Si yo fuera productor televisivo también, le podría mostrar una enorme cantidad de imágenes de cosas que se han hecho en las escuelas, en los liceos, en la UTU, una enorme cantidad, pero una enorme cantidad. Inversiones. Son todo cifras terribles de la educación. Sí, yo le puedo dar también cifras muy favorables. Pero también. Las cosas buenas son las que tiene que hacer un gobierno. Siempre va a haber cosas para hacer. Ahora, pero no me diga que estas son las que tienen que quedar para atrás. No, pero claro que si se está trabajando en eso. Yo le puedo decir la cantidad de escuelas que han sido refaccionadas. Le puedo decir, por ejemplo, en Ismael Cortinas, se acaba de inaugurar un instituto educativo público que es modelo en San Luis, en el departamento de Canelones. Hay un liceo de San Luis que es de tiempo completo. Yo desconozco puedo decir todas las escuelas. Yo desconozco cómo funciona la política en sus ¿Y sabe cómo se ha trabajado? Permítame expresarlo. Ha tomado el tema de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que hace acuerdos con ANEP para invertir los dineros a través de un fideicomiso para la reparación de escuelas y liceos y para la construcción de nuevos elementos edilicios. Y se han hecho una enormidad, muchos se han hecho. Yo sé, pero digamos, yo no sé cómo, cómo funciona la política. Pero le puedo mostrar un montón. Entonces yo digo, si a usted le llegan a esas fotos, ¿no? Yo me pregunto si la política no funciona así. Y está con todo el Consejo de Secundaria, con el Ministro de Educación, con todos los asesores, y usted no le dice, miren esta foto. ¿Por qué
cuernos, llevamos 4 años en el gobierno y seguimos sometiendo a nuestros muchachos a esto. No los quiero ver, no quiero ver un baño de escuela más, no funciona así. Porque no se puede hacer todo a la vez. Se están haciendo cosas. Yo, claro. Podemos discrepar sobre las prioridades, capaz. Ahora, si yo le empiezo a mostrar las cosas que se han hecho, también voy a impactar muy positivamente, y se han hecho. Esto no quiere decir que no haya que prestar especialísima atención a estos problemas, que se van solucionando. Pero ¿sabe cuántas décadas no se invirtió en arreglar estas situaciones en las escuelas? 8 décadas. 8 décadas. Cuando nosotros llegamos, fíjese usted, permítame desarrollar este pensamiento. Cuando llegamos al gobierno, en el tema educativo, tuvimos que superar 3 enormes escollos. 3 enormes escollos. Primero, los escasos recursos económicos que se le destinaban por los gobiernos anteriores a la educación. Con esos recursos no se podía hacer nada, y no se hizo nada. O se hizo algo, vamos a reconocer, algunas cosas se hicieron. Tuvimos que mejorar los aportes económicos del gobierno a la educación para poder poner en rehabilitación y reimpulso a la educación pública. Segundo, se trabajaba con herramientas e instrumentos en el siglo XXI que pertenecían al siglo XIX o al siglo XX. Tuvimos que hacer una actualización de la tecnología en el sistema educativo. Tercero, la matrícula educativa era bajísima y había que ampliarla, había que mejorarla. Por ejemplo, tomemos educación terciaria, Universidad de la República. Hoy en la Universidad de la República el 60% de los estudiantes universitarios son hijos de no estudiantes universitarios. ¿Qué quiere decir? Que se amplió la matrícula e ingresaron jóvenes que antes no ingresaban. Tuvimos que superar esas 3 instancias, que no era fácil. Tomar una educación pública que estaba muy mal y tratar de ir buscando reformar la misma para adaptarla a los tiempos actuales y a las necesidades actuales. Había, por ejemplo, a nivel de secundaria, quienes estaban dando clases de determinadas materias y no eran profesores. Hoy todavía existe. Y por otro lado, una situación de edilicia donde no se construían, por supuesto, porque no había dinero, nuevos edificios para la educación y no había dinero para el mantenimiento. Y esto que vimos, que usted acaba de mostrar acá, era casi la moneda corriente en todas las escuelas del país. Lo puedo decir con propiedad, y sobre todo en el sector rural y suburbano, porque con el programa de salud bucal infantil recorrimos todas las escuelas públicas del país, sobre todo del sector rural. Y había algunas escuelas públicas rurales que tenían todavía piso de tierra en las aulas, que no tenían agua potable. Por supuesto, no había electricidad. Hoy están todas electrificadas, las escuelas del país, todas. Esto hay que también ponerlo en la balanza. Doctor. Pero ¿no está de acuerdo conmigo que hay que ponerlo en la balanza? ¿Sí o no? Yo creo, cambiemos los roles. Ahora yo me transformo en el periodista. Yo creo que hay algunas áreas en que hay una herencia maldita que por las características que tiene esa problemática se extienden hasta hoy, y uno podría decir, los blancos y los colorados dejaron una herencia maldita que hoy estamos sufriendo. Pero me parece que hay otras en las que cuando ya se llevan 10 años, uno no puede mirar para atrás. No, ya se generó, ya tuvieron 10 años en el gobierno, y lo mal que hicieron los otros es un pasado al que no se puede recurrir, porque si no, va a pasar 50 años y vamos a seguir mirando para atrás. Que no es la primera vez que conversamos, creo que usted me conoce. Yo no voy a esa situación extrema. Quedan cosas por hacer, pero quedan menos que los que quedaban cuando llegamos al gobierno. ¿Sabe que de la entrevista que le hice el otro día, una cosa que la gente se quedó preguntando, mucha gente me preguntó, ¿cómo funciona el sistema de voucher? ¿Nos puede explicar? ¿Cómo no?
Le han dicho de todo, le han dicho que está atrasado, que ese sistema ya fracasó en otras partes del mundo, que no tenemos condiciones. ¿Cómo funciona? ¿Funciona? Todo empieza con B, voucher, bonos o becas. En primer lugar, para que quede bien claro, ¿verdad? Vamos a ir razonando de la manera más metódica posible. Cuando estuve en el ejercicio de gobierno, tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Gobierno Nacional, cumplí estrictamente con el programa de nuestra fuerza política. Para este tercer gobierno, si es que llegamos, he dicho que vamos a cumplir hasta el último punto y coma de nuestro programa de gobierno. Primer punto. Segundo punto. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a discutir todos los temas con seriedad, con responsabilidad, con argumentos, y luego ver de todo ese análisis cuál es la posición que adoptamos. Pero el voucher es una promesa ya de campaña, ¿no? Lo considera así, lo considera como algo que se va a aplicar. Vayamos por parte. Mire, después vamos a ver la página 69 del programa de gobierno y voy a leer 2 o 3 artículos, 2 o 3 elementos que hice ahí para explicitar. Pero antes de irme a la tanda, me gustaría que se concentren en el tema de vouchers. Sí, me voy a contar. O bonos o becas. O voucher, bonos o becas. Muy bien. Vamos a privilegiar absolutamente la educación pública y a eso le vamos a dar absoluta prioridad. Pero veamos una situación particular. Una institución privada, educativa, tiene personal docente y no docente. Entre el personal docente, los maestros, etcétera, y en el no docente tiene cocineros, mozos, mucamos, jardineros, que pertenecen al plantel de ese instituto, donde van niños y niñas. Supongamos que esos trabajadores tienen hijos chicos que van a ir al colegio por esa edad. Y quieren que sus hijos vayan al mismo instituto donde ellos trabajan, por tema de cercanía, porque conocen a los maestros, porque tienen a los niños más próximos durante sus horas de trabajo. Ahora bien, hay muchas instituciones privadas que dan becas a los hijos de sus trabajadores para que vayan a ese colegio. Pero hay un cupo y hay otros que no dan. Ahora bien, si ese trabajador no puede pagarle a su hijo la cuota para que vaya a esa institución privada, teniendo todos estos argumentos a su favor, el Estado, por distintas razones, no debe estudiar y contemplar esa situación y darle una beca a ese niño o niña para que pueda concurrir a esa institución. Una beca completa sería, pagarle el... Ese es un ejemplo. Vayamos a otro nivel educativo. O sea, no se va a obligar a los centros a aceptar medias becas, no, se le va a pagar la cuota que correspondería a esos niños. Una beca. ¿Y cuántos niños está dispuesto a...? Y quizás sean, no sé, quizás sean pocos, quizás sean muchos, pero vayamos a otro nivel. O sea, ¿va a haber una qué? ¿Va a haber una comisión que va a analizar los caso a caso para ver si se...? Y para eso está el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que ser el organismo rector. ¿Va a depender del Ministerio de esto? Pero es un hecho excepcional, digamos. ¿Por qué es un hecho excepcional? Porque nosotros nos estamos proponiendo ya en este periodo de gobierno arrancar con este tema generalizado. Sí. ¿Por qué? Porque todavía la fuerza política no lo definió, pero sí ha definido algunos conceptos que me permiten sostener esto y también sostenerlo en otro nivel. Por ejemplo, supongamos un joven investigador en el terreno de la genómica, es decir, estudio de las alteraciones, modificaciones genéticas, que plantea un programa, un estudio, una investigación que es de interés para el país, ¿verdad? Que es un estudio que se debe desarrollar a nivel terciario y que los centros educativos públicos, por ejemplo la Facultad de Ciencia, no tiene los elementos como para que este joven pueda investigar
lo que está proponiendo. Se le pagaría un que voucher. La ANI ha definido como que es un proyecto de interés nacional. Y entonces, sí, un instituto privado tiene las posibilidades de que este joven estudie y desarrolle esa investigación. Ya, digamos, ¿Y por qué no le vamos a dar son una casos beca? aislados los que planteó, pero hay un caso nomás, que es el de los funcionarios nomás, que ya está hablando de miles seguramente de muchachos. No sé si son miles. ¿Esta plata de dónde va a salir? No sé si son miles. ¿Y si fueran? No, hay que ver si son miles. Hay que estudiar cada caso, ¿verdad? O sea, cada caso en su parte. No hay un límite de cuántos muchachos van a ser beneficiados con el voucher. Y no hay un límite porque no lo sabemos, pero fíjese usted. Ay, la cantidad de gente que se va a enojar con eso, ¿no? ¿Por qué? Y a aquel se lo dieron y a mí no. Y si se lo merece, se lo tendrá. Fíjese usted, página... Otro caso le voy a dar. Tenemos un instituto público de educación para discapacitados, un centro educativo, el número 231. Van niños autistas y otras discapacidades. Ahora bien, si los cupos para niños autistas en la educación pública están colmados y hay instituciones privadas que le pueden prestar asistencia educativa, entre otras, a esos niños autistas, y una familia muy humilde no puede pagarle a su hijo la educación en un centro privado que se especialice en este tema, ¿cómo el Estado no lo va a contemplar? Este es un primer paso que tiene como objetivo final, sí, generalizar el sistema. El objetivo final será discutido y analizado por nuestra fuerza. Pero todavía no lo tiene claro. No. ¿Me permite ¿Me deja leer una cosita? Y bueno. Porque me parece que construcción de una malla de protección educativa que apunte a coordinar y vincular programas de respaldo existentes, institucionalizándolos e incorporándolos al Sistema Nacional de Educación Primaria, compromiso educativo, maestro comunitario, etcétera, creando una estrategia nacional de respaldo al aprendizaje, una educación inclusiva, promover la coordinación y cooperación de políticas públicas de manera que se atiendan las condiciones socioeconómicas de convivencia y culturales necesarias para el desarrollo de la misión pedagógica de los centros educativos. Instalar un plan nacional de acreditación de aquellos conocimientos que los trabajadores se apropien, etcétera, etcétera. Sí, entonces, garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, haciendo los espacios accesibles y brindando capacitación y apoyo al cuerpo docente. Me está repitiendo un poco lo que usted dice, acaba de decir. A los centros educativos. Claro, es lo que dice el programa. Desarrollar una política de educación no formal. ¿Usted se ha apartado del programa cuando ha querido se ha apartado? No, nunca. ¿Y el plan Ceibal? ¿El plan Ceibal? No estaba en el programa. No, para los elementos básicos, los principios y los valores del plan Ceibal sí estaban en el programa, ¿verdad? Igualdad de oportunidades, democratización. Es una manera de Pero fíjese esto que interesante. Desarrollar una política de educación no formal para atender la diversidad de necesidades educativas de las personas en la actualidad, ampliando la participación del Estado, tanto en la ejecución de acciones como en la evaluación de las propuestas que desarrolla el ámbito privado y la sociedad civil. Lo dice el programa. ¿Cierto? Específica, sino con una propia, digamos, definición del medio de comunicación. El Frente gastó casi el doble para publicidad en televisión que el Partido Nacional. Sin embargo, uno mira y le da la sensación de que hay más avisos del Partido Nacional. Yo por razones obvias, como usted comprenderá, tengo poco tiempo para ver Pero puede ser que hayan cobrado... Pero tengo esa impresión también. Tengo esa impresión. ¿Puede ser que sea una cuestión de precios? ¿Que le hayan cobrado diferentes precios? No sabría decirlo. No sabe. No, en esa parte financiera de mi fuerza política no he participado. Está muy bien. ¿Sabe que hoy publicamos en el diario la información sobre
cómo se controla a los dirigentes políticos o a los partidos políticos el dinero que reciben. Y la verdad que es una ley llena de agujeros, por todos lados. Digo, concretamente, la ley permite por determinados caminos lavar dinero de narcotráfico, directamente. Y eso fue una ley que se aprobaron los propios dirigentes políticos. Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hace 15 o 20 años atrás las apreciábamos de distinta manera. Pero hay un concepto central que a mí me parece prudente que se tenga en cuenta por parte de los medios de comunicación. Sin duda, los medios de comunicación en todas sus expresiones juegan un rol importantísimo en cualquier sociedad moderna o también en las viejas sociedades. Y en función de ello, creo que sería bueno que los medios de comunicación, con total libertad, ¿verdad? No es una fuerza que se quiera imponer desde mi parte hacia los medios de comunicación, tuvieran la expresión de cuando informan, informar. Concluyendo el ciclo de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República, tenemos la presencia del doctor Tabaré Vázquez, candidato por el Frente Amplio. Doctor, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Cómo se ve usted mismo en la relación que ha tenido con la prensa? Yo recuerdo algunos episodios bastante picantes. En la última que perdió o en la penúltima, llegó a acusar a la televisión de ser responsable de parte de la derrota, me acuerdo. Luego estaba su famosa frase de las cáscaras de banana que le tiraban los medios, ¿no? Cada presidente tuvo un tipo de relación con la prensa, ¿verdad? Pero usted en el transcurso y luego llegó a tener posiciones críticas contra lo que consideraba opositores en los medios de prensa. ¿Sigue teniendo esa visión de los medios de comunicación? El tiempo pasa y uno con el paso del tiempo aprende. La República tiene una clara afiliación de cercanía con la izquierda uruguaya, con el Frente Amplio. Eso me parece que no está mal, reitero, pueden dar toda la opinión que les parezca, pero no confundir información con opinión. ¿No hay más enemigos en los medios de comunicación para usted? Como en algún momento pareció haber. Pueden haber, digamos, adversarios políticos, sí, porque el país, por ejemplo, que defiende determinado posicionamiento político. ¿Usted opina que la editorial que el país tiene luego se refleja en lo que los periodistas, trabajadores, independientes? No, más que el editorial, por cierto, todo el derecho a hacer el editorial que al país le parezca, pero cuando estamos en las páginas de información y usted ve cierta tendencia a que esa información es simplemente una opinión, y quiere pasar con información, me parece que esos terrenos habría que delimitarlo, no con ninguna reglamentación. Y cuando opinan, que tienen todo derecho de opinar, establecer que están opinando, separar esas dos acciones. Informar libremente y opinar libremente, pero no transitar el camino de dar una información que es meramente una opinión de un medio de comunicación. Eso es lo que usted piensa de cómo deben funcionar los medios, pero la pregunta concreta, ¿usted sigue viendo acechanzas, sigue viendo...? No, acechanzas no, pero sin duda algunos medios de comunicación tienen una filiación hacia un determinado partido político partidario, de derecha o de izquierda. Yo no quiero nombrar ningún medio de información acá, si es necesario lo digo, pero esto que estoy afirmando en este momento es fácilmente comprobable, ¿verdad? Fácilmente comprobable. Por ejemplo, El País tiene una clara filiación
de cercanía con el Partido Nacional.